Bueno, buenas noches a todos. De nuevo, muchas gracias por estar aquí en el cuarto Ateneo del Consejo. Hoy es un lujo porque tenemos dos invitados extranjeros de calidad, un marplatense y un santafesino que van a, con su conocimiento, bueno, ya los conocemos a Marcelo y a Fernando, el Ateneo va a ser muy lindo, muy interesante. Y la idea es, bueno, recordarles que muchos de ustedes, como yo les envié, ya empezaron a recibir las invitaciones para el Congreso de Ecoimágenes. Y para todos los integrantes del Consejo y del Comité Asesor, el jueves que viene voy a citar una reunión a las 11 para dar por terminado la organización del Congreso y así ya nos quedamos tranquilos con todo hecho. A las 7 de la tarde. A las 7, no, a las 7, a las 7. A las 7, si se quieren quedar hasta las 11, bárbaro. Y no se olviden, bueno, hoy acaba de terminar la grabación del curso virtual. Fernando, le agradecemos muchísimo que haya venido a colaborar con nosotros y haya grabado y se quede en el Ateneo. Y a partir de la semana que viene tenemos que empezar a organizar el curso presencial. O sea que no hay descanso, seguimos trabajando. Es un gusto para mí presentar a Susana Cefiro como la coordinadora de este Ateneo y vamos a tratar de ser muy puntuales porque somos 3 relatores. Buenas noches a todos, muchas gracias por la presencia. Hoy el tema es estudios funcionales en los pacientes asintomáticos. Creo que es un tema que nos interesa a todos. Hoy tenemos 3 exposiciones. La primera va a ser del doctor Fernando Facio, como dijo Víctor Mártire, es un aliado de la cardiología nuclear, digamos, porque también está implicado en la medicina nuclear, es vicepresidente de la Asociación de Medicina Nuclear y es presidente de la Asociación de Cardiología Nuclear. Fernando, te invitamos a pasar y hablarnos del rol de la cardiología nuclear en la detección del alto riesgo isquémico en los pacientes asintomáticos. Muchas gracias, Susana. Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos. Creo que somos un grupo de colegas conocidos y amigos y realmente quiero agradecer al Consejo de Cardiología Nuclear en nombre de Víctor por permitirme estar acá y tratar de contar algo de lo que hemos durante tanto tiempo trabajado. Muchos de ustedes ya conocen, que son el estudio de los pacientes asintomáticos. Esto colocado con el título de rol de la cardiología nuclear en la detección de alto riesgo isquémico en pacientes asintomáticos. Para esto yo siempre creo que vale la pena hacer un background o los antecedentes a lo que nos lleva a pensar de por qué debemos estudiar a los pacientes asintomáticos y fundamentalmente en el tiempo tratar de ayudar a decir por qué de los que podemos tener alguna duda de los pacientes asintomáticos en hacer screening o no, podemos beneficiar. Para ello recordemos que de acuerdo a la OMS, un 31% de las muertes son de causa de enfermedades cardiovasculares. De ellas, el 80% son ataques cardíacos o stroke. Y tengamos en cuenta que de ellos la mitad tienen enfermedad arterial coronaria. Representando esto, 17,5 millones de personas que mueren al año. Para ello yo quiero recordar qué es lo que pasa con los factores de riesgo, o mejor dicho, mencionar cuáles son los factores de riesgo que nos van a ayudar a diferenciar a estos pacientes asintomáticos en su pesquisa de enfermedad coronaria. La presión arterial, todos conocemos el valor que tiene como factor de riesgo y así sabemos que la presión arterial diastólica, a medida que aumenta, también incrementa el riesgo relativo de enfermedad coronaria. De la misma forma, el colesterol, o sea, el colesterol elevado, va a estar presente mucho más o en forma significativa en aquellos pacientes que mueren de enfermedad coronaria con respecto a aquellos pacientes que mueren de causa no coronaria. Hablando de hipertensión, hablando de colesterol, otro de los factores de riesgo que no podemos dejar de mencionar obviamente es la diabetes, y la diabetes, como ustedes ven representado, se encuentra presente en las perfusiones miocárdicas anormales, significativamente en mayor número que los que no son diabéticos, e incluso esto se relaciona también con obesidad. Fíjense que a medida que pasa los años, inclusive es mayor aún el porcentaje de perfusiones
miocárdicas anormales en pacientes diabéticos. Y si decimos diabetes y decimos obesidad, hablamos del síndrome metabólico, y el síndrome metabólico lo podemos representar en este trabajo del estudio HACCES-2, en donde de casi 500 pacientes, 230 con síndrome metabólico, de los cuales cuando presentaron perfusión miocárdica anormal con un SS mayor de 9, tuvieron significativamente mayor número de eventos coronarios en el seguimiento a largo plazo. Y si hablamos de factores de riesgo, creo que uno de lo que cada vez debemos insistir más o recordar o que tiene más peso es el antecedente heredofamiliar prematuro de enfermedad arterial coronaria. Y nosotros ya hemos utilizado esta clasificación en pensar que los pacientes asintomáticos con antecedentes de hermanos que tuvieron evento coronario antes de los 60 años tienen una significancia mayor. En este estudio de Kral y colaboradores demuestra que aquellos pacientes asintomáticos con hermanos de menos de 60 años con un evento coronario tuvieron significativamente mayor número de eventos en el seguimiento a los años cuando se encontraron con isquemia miocárdica, e incluso mayor número de eventos mientras más severa era la isquemia, y que la misma incluso se presentó con mayor eventos coronarios en el seguimiento de acuerdo a la edad del paciente. A medida que transcurría la vida, o sea, mayor edad, mayor número de eventos coronarios. Recordando todos los eventos, me pareció bueno poner como resumen mucho de lo que siempre preguntamos, que es el estrés. Y fíjense en este trabajo recientemente salido en el último Journal Nuclear of Cardiology del mes pasado, en donde nos dice que se interroga si la calidad de vida como factor predictivo para el desarrollo de isquemia cardíaca en pacientes diabéticos asintomáticos de alto riesgo. ¿Y qué vieron? Que sobre 400 pacientes diabéticos asintomáticos, realizándole al inicio SPEC y una evaluación de calidad de vida mediante 2 cuestionarios, tanto al inicio como en el seguimiento de los 2 años, vieron que el puntaje de esta calidad de vida que se valora fundamentalmente en base a la salud mental, teniendo en cuenta ansiedad y depresión, predijeron isquemia, o sea, nuevos eventos coronarios en pacientes diabéticos asintomáticos. Otro de los factores de riesgo que debemos entonces agregar: hipertensión, colesterol, antecedente heredofamiliar, diabetes, obesidad y el estrés. Este trabajo, obviamente, si bien es para mencionar o para esquematizar el estrés, tiene limitaciones como que es un pequeño número de eventos en el seguimiento a 2 años. Resumiendo esto, sí me parece esto que no está reciente, pero creo que persiste hoy, que es que probablemente de los asintomáticos que queden en duda para estudiar, de acuerdo a lo que ciertos consensos de la Asociación Americana nos dan, creo que los pacientes con fuerte historia familiar prematura de enfermedad arterial coronaria y aquellos pacientes diabéticos con score de calcio elevado, seguramente son pasibles de realizar un screening. En base a todo esto, nosotros planteamos siempre este interrogante, y ha sido nuestra hipótesis de trabajo: pensar en los pacientes asintomáticos cuándo, cómo y a quiénes realizar el screening. Ustedes saben muy bien que los asintomáticos se pueden encontrar con un vaso totalmente sano, en donde podrá haber, sí, a nivel endotelial, patología, pero en el avance de esta patología podemos llegar a tener alteración de la placa e inclusive rotura con un evento mayor. El tema es poder pesquisar a un paciente asintomático antes que se desarrolle el evento duro. ¿Y cuándo debemos hacer un screening a pacientes asintomáticos? Sin duda hay pautas que ya están determinadas. La Asociación Americana determina como apropiado realizar un screening a pacientes asintomáticos cuando tengan un mayor riesgo o un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, de acuerdo a la ATP3, cuando la valoración del score de calcio previo sea entre 100 y 400, asociado sobre todo con diabetes, o más de 400, y en los que, si bien no son totalmente asintomáticos, pero tuvieron revascularización, cuando la misma fue incompleta o la cirugía lleva ya más de 5 años y el paciente persiste asintomático. Esto vale la pena recordar que, si bien esto es nada más que decir apropiado, inapropiado o incierto, hoy en día ya ni siquiera los americanos lo llaman como inapropiado, debido a los problemas legales que se han tenido desde el año 2015, hablan de la traducción sería raramente apropiado o probablemente no apropiado en el caso intermedio.
Siguiendo así con la clasificación previa, podemos considerar que de acuerdo al Framingham y el ATP3, los que tienen alto riesgo de enfermedad coronaria, podría ser aconsejado el screening para enfermedad coronaria. Los que tienen bajo riesgo, no. Y de los que tienen un riesgo intermedio, habría un subgrupo importante de pacientes que no sería totalmente, o mejor dicho, sería incierta la indicación para realizar el screening. Más allá, cuando tenemos un electrocardiograma no interpretable. Y si vamos, saliendo del contexto, pero si vamos a lo que dice la Asociación Americana con respecto a los estudios que se hacen para enfermedad coronaria, vemos que hay un 14% de los mismos que muchas veces son indicaciones inciertas y no clasificadas un 7%. O sea que tenemos 1 de cada 5 que tuvo un estudio no realmente precisado en cuanto apropiado o inapropiado, si queremos considerar de esta forma. Y también podemos pensar que si hay pacientes que tienen estudio previo como normal y permanecen asintomáticos, pero el estudio tiene más de 2 años y hubo algún cambio clínico, si el paciente tiene un riesgo intermedio o intermedio alto, también resultaría incierto la realización de un nuevo estudio para descartar enfermedad coronaria. Entonces todo esto nos va llevando a que existe dentro de los asintomáticos un subgrupo importante que todavía no estaría definido cuándo y a quién realizarle el screening. Antes de ver a quiénes, en base a lo que nosotros hemos estudiado, sí brevemente comentaré lo que nosotros consideramos en cómo estudiarlos. En el contexto general, siempre hablo de esto porque me parece muy importante recabar el valor positivo agregado que tiene de por sí la perfusión miocárdica. Nosotros hablamos de radioisótopos y no voy a hablar de otro método en virtud del tiempo, y el valor positivo agregado que presenta el riesgo clínico con el agregado de diabetes, y ni que hablar cuando agregamos los estudios de cardiología nuclear, es realmente significativo como valor positivo agregado para muerte cardíaca o muerte e infarto de miocardio. Y para también considerar por qué creemos que la perfusión miocárdica sería el estudio para este subgrupo de pacientes, vale la pena hablar de lo que nos termina diciendo un SPEC normal, porque en estos pacientes lo que tenemos que cuidar es de no enfermar a un paciente que supuestamente no tiene nada. Y para ello es muy importante que el estudio normal sea tal. Fíjense que la perfusión miocárdica, todos sabemos que tiene un periodo de garantía al año, o un valor de garantía al año, que es menor al 1% cuando realizamos un estudio con estrés de ejercicio para mortalidad, y para eventos duros menor aún del 0,4 al año. Esto se ve incrementado en cuanto a mortalidad y el número de eventos cuando el estrés es ejercicio más dipiridamol o bien dipiridamol solo. Y también inclusive una perfusión normal puede relacionarse con lo que nos da la ergometría en cuanto al alto riesgo de score de Duke. Fíjense lo que Vitola nos comenta acá, que sobre 1/3 de pacientes con perfusión, con el score de Duke de alto riesgo, siguen teniendo SPEC normal. Y de ellos, lo interesante de ver de los que tienen perfusión normal es que el ejercicio, el SPEC normal es el azul, es significativamente mayor en los que hicieron SPEC normal que en los que tienen anormalidad, y que inclusive la angina se presenta mucho menos en el SPEC normal. La conclusión de esto para decir sería que pese a tener un score de Duke de alto riesgo, el SPEC normal nos va a ayudar a diferenciar una población de menor posibilidades de evento y probablemente de un tratamiento conservador. Y esto, que ya lo hemos mostrado, es qué es lo que pasa con el SPEC normal cuando comparamos con los predictores de alto riesgo de enfermedad coronaria, referidos a ellos a lo que es el SSS entre 0 y 3, a la dilatación isquémica transitoria, a la respuesta normal de la fracción de eyección y a la probabilidad pretest del 66%. Esos 3 parámetros se analizaron en pacientes con perfusión normal, teniendo en cuenta qué es lo que daba el cateterismo. A los 60 días de una perfusión normal se le realizó cateterismo, y si el cateterismo era totalmente normal, se catalogó como grupo 1. A los que tenían alto riesgo coronario, que era lesión de 3 vasos severa o tronco, y los que tenían un no alto riesgo coronario eran aquellos que tenían un solo vaso mayor del 70. Como pueden ver, en el grupo
que no tenía lesiones coronarias, se presentó ninguno o solamente uno de las 3 variables predictoras de alto riesgo, mientras que en aquellos de alto riesgo, la mayoría de los pacientes tenían 2 o 3 de estos 3 predictores de alto riesgo. O sea, que esto quiere decir que no solamente la perfusión normal puede tener un valor predictivo negativo muy importante, sino que el estudio de por sí no solamente es una perfusión, sino que podemos analizar muchas otras variables que nos brindan información importante en el pronóstico del paciente. Para terminar, la tercera pregunta que habíamos dicho era ¿a quiénes creemos que sí se merecen el screening o cómo tratamos de identificar a ese subgrupo que no está definido que podríamos estudiar? Y nosotros ya hace muchos años comenzamos a ver qué es lo que pasaba en los pacientes que llegaban sin ANGOR al laboratorio de medicina nuclear y su relación con las distintas variables. Y vimos que los que eran diabéticos, electrocardiograma alterado de base y edad mayor de 70 años, de por sí tenían mayor frecuencia de SPEC positivo con aquellos que tenían perfusión normal. Seguimos así realizando pequeños trabajos hasta que en la forma prospectiva llegamos al año 2013, en donde presentamos en la IAEA qué es lo que pasaba cuanto a las variables predictoras en la perfusión miocárdica, o mejor dicho, las variables predictoras de perfusión miocárdica anormal en pacientes asintomáticos. Quisimos ver cuáles eran las distintas variables o los distintos factores de riesgo que mencionamos al principio, que creemos que tienen mucho valor en esto, se relacionaban con perfusión anormal. Y sobre más de 500 pacientes que ingresaron en forma prospectiva al servicio y que nunca habían tenido dolor de pecho, ni incaracterístico, ni atípico, ni ANGOR, vimos que de ellos casi un 28% presentó perfusión miocárdica anormal. ¿Y con qué variables se relacionaron más frecuentemente? Con edad mayor de 70 años, con diabetes y con el sexo masculino. Esto mismo, o sea, estas variables, también lo vimos que pasaba cuando la perfusión miocárdica era normal en los pacientes diabéticos asintomáticos. Esto lo presentamos en el año 2013 y vimos que, relacionado a lo mismo en el análisis multivariado, los pacientes asintomáticos diabéticos mayores de 70 años y el sexo masculino fueron las variables o los factores que predispusieron más o que fueron más predictores de perfusión anormal. Esto solo a modo de ejemplo, un paciente de 72 años asintomático previo a una cirugía de próstata con factores de riesgo como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, sin ANGOR ni ST en largometría y presenta, como ustedes pueden ver, una severa y extensa hipocaptación apical, inferolateral y parcialmente anterolateroapical. Fíjense que tiene un SSS de 20, un SRS de 0, o sea que realmente todo isquémico desde el punto de vista de la cuantificación. La representación esquemática en el mapa polar, y en la motilidad, una hipomotilidad apicolateral en el estrés que mejora en reposo, con unos puntos menos de fracción de eyección en el estrés con respecto al basal. La conclusión de esto para los diabéticos asintomáticos es que la presencia de edad avanzada y el sexo masculino serían las variables con mayor poder de detección de perfusión miocárdica normal y que podría ser el subgrupo de más alto riesgo en los pacientes de screening no discutidos. Pero claro, hasta acá es solamente predictor de perfusión anormal. Entonces, acá, tenemos otro de los trabajos, que esto, sí, lo nombré porque es un estudio del grupo de Víctor, en donde fue mencionado en el Congreso de Berlín de Cardiología Nuclear como mejor póster de la región, en donde analizaron qué pasaba con el score en la placa carotidia y la isquemia miocárdica, y vieron que a partir del score de placa carotidia mayor de 6, que ya lo explicará él, había mayor incidencia y severidad de isquemia en la perfusión miocárdica en casi 400 pacientes con múltiples factores de riesgo y probabilidad de enfermedad coronaria aumentada. Siguiendo con lo anterior, si bien estamos diciendo que podemos predecir perfusión miocárdica normal, no sabíamos qué es lo que pasaba. Entonces vimos la evolución de los pacientes asintomáticos en cuanto a las variables clínicas, cuáles eran predictores de eventos cardiovasculares en un seguimiento a 7 años. Este trabajo, que nos fue nombrado como mejor trabajo de sesión, ingresó más de 600 pacientes en una edad promedio de 60 años, se consideró anormal al SSS mayor de 4,
los defectos fijos, reversibles y mixtos en cuanto a la perfusión, que todos conocen, la severidad de isquemia, leve, moderada y severa, el análisis de fracción de eyección, que no fue en la totalidad de los pacientes, y en el seguimiento analizamos los eventos como muerte, revascularización e internación de causa cardíaca. Siguió obviamente lo que ya venía viendo en los primeros trabajos. Hay un 28% de perfusiones anormales en estos pacientes asintomáticos, o sea, un poco menos de 1 de cada 3. Las variables que más se relacionaron con perfusión anormal fue la hipertensión arterial, la diabetes y el índice de masa corporal elevado. Y lo interesante fue esto, que de las perfusiones miocárdicas anormales, el predictor más potente para muerte cardiovascular en seguimiento fue el antecedente heredofamiliar prematuro de causa coronaria, de patología coronaria. Y el predictor de revascularización fue el antecedente heredofamiliar y diabetes, y mientras que el predictor de internación, el estrés. En el análisis de los defectos de perfusión vimos que los fijos, mixtos y la isquemia severa tuvieron asociación con mayor revascularización coronaria. La conclusión del trabajo fue que en los pacientes asintomáticos la presencia de la hipertensión, la diabetes y el índice de masa corporal elevado tienen mayor poder de predicción de perfusión miocárdica anormales, y que en el seguimiento a largo plazo los pacientes con perfusión miocárdica anormal se asocian con mayor tasa de evento cuando presentan antecedente heredofamiliar, diabetes y estrés como factores de riesgos predictores. Esto, si bien va dentro de la pregunta del cómo, pero viene en el seguimiento de nuestra línea de trabajo, analizamos qué es lo que pasaba con la ergometría por sí sola. Esto es para reforzar aún más que creemos que estos pacientes, la perfusión miocárdica nos brinda más información. Y vimos qué es lo que pasaba en los pacientes asintomáticos, qué valor tenía la ergometría en los estudios de perfusión miocárdica SPECT. Vimos que en estos pacientes, analizados en forma retrospectiva, sobre 770 pacientes con 60 años de promedio de edad, la sensibilidad que presentó la ergometría fue de menor a un 20% y una especificidad de casi un 95%, con un valor predictivo positivo del 50% y un valor predictivo negativo del 80%. Por lo tanto, concluimos que los pacientes asintomáticos con riesgo intermedio de enfermedad arterial coronaria, la ergometría demostró una baja sensibilidad y valor predictivo positivo, con adecuada especificidad y valor predictivo negativo, por lo cual deberían considerarse muy bien la realización de una prueba ergométrica en la evaluación de este subgrupo de pacientes. Para finalizar, un breve comentario de los pacientes previo a trasplante renal o insuficientes renales. Y menciono el trabajo de Cheu y colaboradores, en donde vio que a los pacientes que iban a ir a trasplante renal, realizándole una perfusión miocárdica previo a la misma, se veía que cuando la perfusión miocárdica era positiva, tenían mayor número de eventos blandos en el seguimiento a largo plazo. Y en cuanto a eventos duros, si bien era mayor, pero no era significativo y se producía a mayor tiempo. Actualmente tenemos otro trabajo que sí relaciona inclusive los factores de riesgo con la perfusión en los pacientes previo al trasplante renal. Fíjense, estos son 518 pacientes candidatos a trasplante renal, de los cuales 401 realizaron una perfusión miocárdica SPECT. ¿Y qué fue lo que sirvió? Que los pacientes con riesgo intermedio, con 3 o 4 factores de riesgo, se beneficiaban con la perfusión SPECT para definir el riesgo de evento a largo plazo. Bueno, esto yo creo que ya probablemente lo hayan visto, y algo de lo que creo, ¿no?, es que el paradigma es que probablemente los factores de riesgo no tengan umbral por sí solo, y que lo que convenga es estudiar a los pacientes en riesgo de enfermedad coronaria para poder definir su pronóstico. Para terminar, solamente agradecer a ustedes por poder estar acá, por medio de la pintura de Luc Fildes, que todos ustedes conocen, un pintor que un coleccionista como Sir Tate le pide la realización en forma libre de una pintura para él, y él, recordando la muerte de su hijo al año por tuberculosis, agradece en la pintura la dedicación y contención que el médico tuvo con su hijo y con su familia. Muchas gracias. Vamos a mencionar que tenemos dos invitados como comentadores, al doctor Gustavo Calderón, director actual del Consejo de Epidemiología y Prevención, a la doctora Silvia Majul, coordinadora del Grupo de Trabajo de Imágenes de la SAC. Así que
pasamos a la otra charla y hacemos los comentarios al final porque ya estamos en horario. Bueno, el doctor Víctor Mártire va a hablar de carga vascular aterosclerótica. Sí, es muy cortito y por objetivo, ¿se escucha? Complementar la charla de Fernando. Lo que nos pasó en las últimas décadas fue lo que mencionó Fernando. Cada vez estudiamos más pacientes asintomáticos con perfusión, estudiamos más pacientes pre y post revascularización con angioplastia, pero aquí tenemos un problema. Como dijo él, muchos de estos enfermos quizá la indicación de la perfusión sea inapropiada o parcialmente apropiada. Así que tenemos que tener una o varias herramientas para poder seleccionar este tipo de pacientes y indicar el estudio en el momento oportuno para sacar un mejor resultado. Se trata de lo que estamos hablando de evaluación subclínica. ¿Por qué? Porque todos los scores clínicos carecen en su matriz matemática de indicadores cuantificables originados en las imágenes. Recién desde ahora se están incorporando algunos datos del score de calcio y el año que viene se van a incorporar algunos datos de carga vascular. Pero hasta ahora ni el Framingham, Regiscore, etcétera, etcétera, pueden predecir eso porque no tienen la herramienta para hacerlo. A través de los resultados del estudio del Dr. Fuster del BioIMAS, se llegó a una reclasificación concreta de los pacientes entre el 23 y el 25%. ¿Y cuál es la posición de la Asociación Americana de Cardiología Nuclear? Sí, que la carga vascular se puede utilizar como marcador siempre y cuando hablemos de placa. O sea, acepta el concepto de marcador vascular de riesgo siempre y cuando el paciente tenga placa. Bueno, todos sabemos que los primeros estudios empezaron estudiando desde el engrosamiento miointimal, pasando por la placa de ateroma y otros métodos para valorar la función vascular. ¿Por qué nosotros elegimos para este sistema el eco-Doppler carotidio? ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque el eco, como todos sabemos, está disponible. Se necesita un operador entrenado y buena paciencia. Y porque desde el año 2005 el doctor Ikeda nos marcó el camino. Estos trabajos que están publicados en la Revista Europea de Cardiología yo los recomiendo, son muy lindos. El doctor Ikeda y su grupo se tomó durante 5 años el trabajo de correlacionar los distintos niveles de afectación del labro carotidio con la anatomía coronaria. Y de ahí surgió la idea. Encontró área bajo la curva por arriba de 0,70, mucha correlación, y la pregunta era, bueno, tenemos la herramienta anatómica, tiene correlación con el syntax. ¿Esto es verdad también para la correlación con la isquemia? De ahí surgió la idea de nuestro trabajo. Y utilizamos el mismo tipo de evidencia que utilizó el doctor Ikeda, el mismo tipo de cuantificación, que es la cuantificación por score de placa de la arteria carotidia, para homologarlos con sus resultados anatómicos. El score de placa del árbol carotidio no es nada más que una forma más de cuantificar la severidad, muy sencilla, se suma la altura de las placas y a cuanto más altura, más milímetros, más enfermedad vascular, más carga vascular. Bien, esta es una foto de una carótida real, este es el esquema de cómo se hace. Acá el paciente tiene 10 milímetros de score de placa, puede tener 3, 10, 20, 25, etcétera, etcétera. Cuanto más carga vascular tenga, más enfermedad tiene. Y acá tienen un ejemplo real. La pregunta es si esta placa que vemos y su cuantificación es predictora de algo respecto de la isquemia inducible. Estudiamos casi 400 pacientes y los dividimos a los pacientes en 5 grupos. Hoy no es necesario dividirlo en 5 grupos. Lo hicimos para seguir el método de Ikeda. Hoy los pacientes se clasifican en sin placa y con placa. Es decir, el paciente con carótidas normales o engrosamiento va empaquetado en un solo grupo, son de bajo riesgo y es un predictor a largo plazo. Distinto es para los pacientes que tienen placa. Y los pacientes que tienen placa los hicimos con 3 subgrupos de cuantificación, lo mismo que hizo Ikeda, desde un score de placa de 1.5 a 6 milímetros y cada vez más graves. Presten atención en los grupos 4 y 5 de lo que yo voy a mostrar de acá en adelante, es decir, en los peores pacientes. Y se determinó la incidencia de isquemia en cada grupo, en cada uno de los 5 grupos, la correlación entre el score de placa por eco con el score diferencial de suma del SDS por SPECT y la curva ROC. Utilizamos el SDS porque es un número entero. Si lo quieren hacer con porcentaje de BI también se puede. Lo que tienen que hacer es cambiar la herramienta estadística a un chi cuadrado de Pearson.
Y acá las curvas ROC que están publicadas diferencian muy bien, son mucho mejores cuando uno cuantifica por score de placa y no por engrosamiento miointimal. Y el problema era que en estos 5 grupos de enfermedad carotidia creciente, 4 y 5 los peores, el score de Framingham, que era alto, son enfermos de alto riesgo y alta probabilidad, no los pudo diferenciar. Y es lógico, no tienen herramientas, son predictores clínicos nada más. Muy bien. Acá tienen el ejemplo, partimos de un SDS de 0 a mayor de 0, hasta donde tenga cada paciente. Cuanto peor el SDS, más riesgo y más porcentaje de ventrículo izquierdo. Y cuando analizamos la prevalencia parcial o incidencia de isquemia en cada grupo, vemos que en todos los grupos vimos isquemia. Pero en los primeros 3 grupos en los que tenían menos enfermedad, la prevalencia fue relativamente baja, a diferencia de los 2 últimos grupos, que eran los de más carga vascular, donde la prevalencia de isquemia fue muy alta, con un odds relation por arriba de 3 y una P significativa. Cuando correlacionamos la anatomía carotidia, lo que veíamos en la placa, y el dato de la funcional del SPECT, vimos lo mismo, que había como un crecimiento parejo. A más enfermedad vascular carotidia, más severidad de la isquemia inducible en estos pacientes. Es lo mismo hacerlo con SDS que con porcentaje de ventrículo. Cambia el método. Encontramos una muy buena correlación de 0,93 y una curva ROC de 0,68, que es aceptable y aprueba a la placa carotidia como marcador. Si terminaríamos ahí, el concepto sería incompleto. Vamos al impacto clínico que esto tuvo. ¿Qué anatomía coronaria tienen estos pacientes? Eran pacientes asintomáticos donde la isquemia fue diagnosticada por el SPECT. ¿Qué hicimos? Estudiamos solamente los pacientes de alto riesgo, los que tenían un SDS muy alto. 3, el 5% del grupo 4, y 10 pacientes del grupo 5 de los peores, el 21% y el 5% para cada uno. O sea, estudiamos con angiografía los que tenían más isquemia, los peores. ¿Qué nos encontramos para nuestra sorpresa? Que de los 13 pacientes tenían enfermedad coronaria y a 10 de los 13 se les ofreció y se les realizó un procedimiento de revascularización, angioplastia o cirugía, y eran asintomáticos. ¿Qué pasó? Tuvimos que ir a escarbar entre 400 pacientes para encontrar ese 3 a 4% del total de pacientes de alto riesgo. Esa fue la eficacia del método o de correlacionar 2 métodos, uno anatómico y uno funcional. O sea que tenemos que estudiar muchos pacientes para descubrirlos. A los pacientes que no le hicimos coronariografía, los seguimos durante 2 años. Este es el primer corte al año. Los que tienen angiografía estaban diagnosticados. Los que eran de menos riesgo, seguimiento. ¿Y qué pasó en el seguimiento? Volvimos a tener eventos duros. ¿Dónde? En el grupo 5. Se repitió el mismo concepto. Aquellos con más carga vascular siguen haciendo más cosas a través del tiempo. Como conclusión, en pacientes asintomáticos, el hallazgo de elevada carga vascular, carotidia, se asoció con mayor magnitud de isquemia, inducible y peor pronóstico, permitiendo implementar en este grupo de pacientes una oportuna y adecuada estrategia de revascularización. ¿Qué pasaba con el territorio femoral? No había mucha información. Todos sabíamos que el que tiene compromiso femoral está mal, está peor o igual que la carotidia. Bueno, apareció el primer estudio grande de la Custer y Fuster, donde demuestra que la presencia de placas en el territorio femoral no solamente también es predictora, sino que es más predictora en algunos pacientes que el carotidio. Nosotros llevamos hasta ahora 50 pacientes y lo peor que nos puede pasar es que tenga alta carga vascular carotidia y femoral. Ahí es muy alta la predicción. Y este es un subestudio del mismo, donde lo seguimos a 5 años los pacientes y encontramos lo mismo, que los pacientes que tenían alta carga vascular carotidia a lo largo de 5 años tenían más isquemia inducible, más evento coronario, cerebral, más necesidad de revascularización y más muerte. O sea que por donde lo miremos es un predictor. El problema lo tenemos en lo que hacemos en la práctica clínica. ¿Cómo vemos la enfermedad carotidia? La podemos ver de 2 maneras. La primera es la común, cuando el enfermo tiene limitación de flujo, complicaciones, lesiones severas, lo que tenemos que elegir cuál es el mejor procedimiento para revascularizar. El problema que la carótida nos da mucha información previa. En esta etapa, donde el paciente no tiene limitación de flujo, no tiene complicaciones, no tiene eventos cerebrales, el 47% de la mortalidad es por isquemia, isquémico necrótico. O sea que es un marcador de riesgo de enfermedad coronaria. Como conclusión, consideramos que los pacientes de alto score clínico y alta carga vascular deben ser estudiados por alguno de los 2 estudios funcionales que tenemos a mano y que el resto de los pacientes de bajo riesgo tranquilamente se pueden estudiar con ergometría convencional. Y los pacientes con alto score de calcio se lo dejamos a Marcelo para que nos actualice el tema. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos analizados los factores de riesgo
los factores clínicos estándar que ha mencionado el doctor Facio. Pasamos a la evaluación vascular. Sabemos que los factores de riesgos clínicos en los sintomáticos es insuficiente. Mucho más es el desafío, como mostró Fernando, en los pacientes asintomáticos. Hablamos ahora de la carga vascular aterosclerótica. Les pedimos un comentario ya con estos dos temas al doctor Calderón y a la doctora Majul mientras se prepara la charla del doctor Rodríguez. Sabes que, bueno, me pasé yo de bando, ¿no? Me pasé a la clínica. Pero bueno, una cosa, si es eso, no hay problema. Una cosa importante es, cuando hablamos de factores de riesgo, cumplieron su rol, ¿no? Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de la pesquisa a través de scores, y el objetivo fue conseguir una disminución de la tasa de eventos, ¿sí? Con el objetivo de lograr un tratamiento óptimo. Pero ¿qué pasó en esto? A pesar de que los factores de riesgo por ahí son insuficientes, subestiva, disminuyeron desde que nosotros empezamos, del 2000, cuando yo empecé cámara gamma en el cardio, 2000, hasta el 2013, 2000 ahora, disminuyeron la mortalidad un 28% cardiovascular, la muerte, y un 33% el stroke. Pero ¿qué es lo que pasó? En todo esto, al disminuir el riesgo poblacional, lo que disminuimos, lo que bajó es la tasa de aterosclerosis. Entonces el paradigma hoy, de lo que nosotros vemos es que estamos viendo una nueva cosa, que es pasamos de los scores poblacionales, disminución del riesgo que da por Framingham, a una nueva evaluación, que es la evaluación o la cuantificación de la arteriosclerosis subclínica. ¿Y esto a qué lo debemos? Gracias a nuevos métodos, como es el score de calcio, y como es, entonces hoy estamos, porque hoy disminuyó la mortalidad, pero la gente se sigue muriendo de una elevada tasa de arteriosclerosis, que es lo que nosotros estamos viendo en los pacientes subclínicos. Entonces es un poquito resumen de lo que dijeron los chicos. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, excelentes las dos conferencias. En primer lugar, al doctor Facio, que bueno, que si bien nos dejó muy claro, me gustaría hacerles unas preguntas más que unos comentarios, quisiera aprovechar todo lo que ustedes saben más que comentar algo. Es el hecho, usted comentaba el valor de los métodos de perfusión en las poblaciones de alto riesgo, destacando en particular que siempre, bueno, la diabetes, los factores psicosomáticos, el estrés, y la ansiedad y la depresión también como factores ayudantes. Y si bien usted destacó que en la población masculina y en la población más añosa se observaron más eventos, yo le quería preguntar si en particular se evaluó la población femenina diabética y si observaron en todos los estudios que usted mostró y que del cual fue autor alguna diferencia en particular. Nosotros en particular consideramos una población de riesgo, no justamente porque tenga alto riesgo cardiovascular, sino bueno, por todo lo que ustedes saben, las consultas tardías y la subestimación de los síntomas. No, nosotros no hicimos el análisis específico de la población femenina diabética, también inclusive por número, probablemente tengamos significativamente, si bien no está analizado, mayor número de hombres, en ese caso con edad y diabetes. Puede tener que ver también, los pacientes nuestros, hay un vicio en todo esto, que si bien es prospectivo, nosotros no tenemos un criterio de inclusión que tomamos la población. Nosotros son pacientes que nos llegan al laboratorio de medicina nuclear. Tengo que reconocer que eso hay que mirarlo bajo ese punto. Hay información, no tengo duda que esto brinda información y que nosotros podemos analizar predictores como factores de riesgo en la perfusión, pero no se tomó una población al azar, por lo cual probablemente si hay que hacer un screening, ya de por sí hay una concepción del clínico, pensar en el hombre, mayor edad y demás, para valoración de esta patología. No obstante eso, sí tenemos un análisis de eso y creemos que hay un subgrupo de población que lo que son las mujeres con edad y diabetes, desde ya que sí, ¿no?
Sí, tal cual. Yo mientras escuchaba las charlas decía, nuestro cliente es el médico, no es el paciente. Entonces, es un tema que nosotros recibimos el sesgo de alguien que pidió algo por algo. Y después lo cortamos como hizo Fernando, como hacemos todos. No tenemos una línea donde como recibimos los pacientes, ¿no? Y me parece muy interesante que esto cada vez se va como micronizando. Fíjate que los trabajos en donde miden el flujo, que vos mencionabas las mujeres, si uno divide el flujo máximo que puede obtener un paciente y eso lo toma como si fuera el FFR, y en el otro eje pones el flujo de reserva coronario, la mortalidad de las mujeres es mayor porque tienen buen flujo epicárdico y mal flujo y mala reserva coronaria, y eso se da más en el grupo de mujeres. Así que me parece que uno va sumando mujeres, diabéticos, y básicamente los diabéticos se dividen en dos grandes grupos, el que tiene la reserva conservada y el que no la tiene. Es 0.6 contra casi 10% de mortalidad en perfusiones normales. Ese es un trabajo del grupo de Marcelo. Así que bueno, hay cosas para cortar, ¿no? No, vos sabés lo que es. Simplemente para responderle a la doctora. En un grupo de diabéticos, juntamos más de 1.200 diabéticos de 2 centros, muchos asintomáticos, con mucho temor a ver si las poblaciones eran homogéneas. El doctor Pomés Parraguirre hizo un análisis estadístico. De las mujeres, que se agrupan básicamente en uno de los 2 centros. Como predictores de las que iban a dar isquemia en diabéticas asintomáticas, encontró factores socioculturales, la nacionalidad, el índice de masa y la estatura. Además, el nivel cultural es el nivel escolar al que habían alcanzado y la baja adherencia al tratamiento. Eran predictores, pero te aclaro que estaban solo en un grupo social y no en el grupo prepaga. No. No, es verdad eso. Y yo la pregunta que les hago es si a los diabéticos deberíamos, asintomáticos, hacerle un estudio de perfusión de entrada, ¿no? Creo que todos lo haríamos, ¿no? Pero ya los clínicos se pelearon. Hay un trial que en el 2011 se hizo y se compararon todas las guías. 8 de las guías aprobaron en hacer el score directamente en el paciente asintomático y 6 no. Después en el 2012 sale el consenso de acá y nosotros pusimos que sí, ¿no? Que los pacientes diabéticos entraban dentro del trial, dentro del screening, ¿no? Y después, creo que en el 2013 o 2014, cuando sale la guía europea, confirma de que a los diabéticos directamente los sentamos en un trial. Ellos hacen el electro, si el electro es dudoso y lo demás, los sentamos, pero... Y esto era peor en las mujeres. Las mujeres, como tienen un diámetro más chiquito de arterial y todo demás, son los pacientes que uno creo que tiene que prestarle particular atención. Y digo una sola cosita que se me escapó cuando hablaba de los scores, cuando hablaba de los factores de riesgo. ¿Por qué los factores de riesgo no fueron útiles? Porque lo que no cuantificaron, lo que no entraron en su evaluación es el tiempo de exposición, la falta de respuesta al tratamiento, cuánto tiempo estuvieron con ese factor de riesgo, la variabilidad individual. Hay un montón de factores que no entraron, entonces al no entrar en esto no evaluaron los resultados que nosotros tenemos en nuestros estudios. Sí, vamos a seguir con el debate después de la exposición para terminar, porque score de calcio me parece que es uno de los condimentos que puede adicionar más al debate. El doctor Marcelo Rodríguez va a hablar de score de calcio en los pacientes asintomáticos y también nos va a hablar nosotros hablamos de perfusión miocárdica en la cardiología nuclear y nos va a hablar de los nuevos métodos que están adicionándose también en este grupo de pacientes asintomáticos, como es el flúor de sodio marcado con
flúor 18, es decir, el fluoruro de sodio marcado que se usa en medicina nuclear, lo estamos usando y nos va a contar cómo lo podemos usar. Marcelo, por favor. Bueno, muchas gracias. Hola. ¿Anda este? No. ¿Se escucha? Hola, hola, hola. Como León Gieco. Bueno, lo bueno es que ya no me van a preguntar nada a mí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente siempre es un gusto estar aquí como miembro del Consejo de Cardiología Nuclear. Yo voy a tener una visión cardiológica desde el punto de vista del enfoque para la estratificación de riesgo, no solamente relacionado con la medicina nuclear, y el tema en realidad no es solamente el score de calcio, sino la calcificación coronaria, que va más allá del score de calcio. ¿Qué significa prevenir? Prevenir es prever, conocer de antemano un daño y prejuicio y tomar las medidas necesarias. Prever y actuar son los dos elementos, porque si solamente prevemos y no somos capaces de actuar, esto no sirve. Los factores de riesgo, como ustedes saben, son algunos no modificables y otros que son modificables. Y si ustedes se fijan, los antecedentes familiares aquí no están. Porque cuando nosotros hablamos de antecedentes familiares, pensamos en los factores genéticos. Y probablemente los antecedentes familiares tengan una gran carga de epigenética con respecto al estrés psicosocial, a la alimentación, a los hábitos, al tabaquismo en la familia y demás, que son factores de riesgo familiares, pero no son genéticos, sino que son adquiridos. Por eso es muy difícil la evaluación de los factores de riesgo desde el punto de vista de la estratificación. Y los más importantes, yo creo que nosotros tenemos que ver, son los factores de riesgo relacionados con los convencionales, pero también cada vez más el estrés y la depresión como factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuál es la estrategia original? La estrategia original es con una combinación de estos factores de riesgo. Hay varios scores. Cuando hay muchos scores quiere decir que no hay ninguno que sea extremadamente convincente, y de acuerdo al riesgo los tratábamos. Más de 20% les dábamos medicamentos, entre 10 y 20 no sabíamos lo que hacer, y menos de 10% nos quedábamos tranquilos. Sin embargo, sabemos que en la unidad coronaria de 10 pacientes hay solamente 2 que son de alto riesgo y la mayoría son de moderado riesgo. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer para mejorar la sensibilidad y la especificidad de los scores clínicos? Una es bajar el umbral. Ya vamos a ver lo que pasa cuando bajamos el umbral. Tratamos por demás. Otro es alargar el tiempo, lo que se llama el lifetime risk. Aquí vemos que cuando vamos entre los 50 y los 90 años, ya el hecho de tener factores de riesgo no óptimos, que esto no incide en la detección a través de los scores, ya tenemos aumento de la mortalidad cuando tenemos 1 o 2 factores de riesgo que no son adecuados. Entonces, con esto, si alargamos el tiempo, mejoramos la sensibilidad. Y la otra posibilidad es detectar la enfermedad, que es lo que nos soluciona el problema que señalaba el doctor recién, que es el problema de que los factores de riesgo tienen exposiciones que no son constantes, pero que son múltiples y se integran a través del tiempo detectando la enfermedad subclínica, que eso es lo que hace el score de calcio coronario. Estos son los argumentos de venta, que es una técnica fácil, sencilla, no requiere preparación, no utiliza contraste, tiene baja dosis de radiación. La calcificación es un hallazgo tardío, pero es 100% específico en las coronarias, en el resto de los vasos no. Y además, la calcificación es proporcional a la carga total de la aterosclerosis. En las coronarias detecta el 20% de la aterosclerosis. La tomografía detecta 200 nanómetros de calcio necesario para que se vea en la tomografía. Y en general, cuando la calcificación es muy extensa, lo que ocurre es que hay muchas de estas placas que ya pasaron de largo, que ya son placas curadas.
De hecho, cuando se utilizaron estatinas para bajar la carga de calcio, lo que se vio es que en vez de bajarla, las aumentaban. Porque la calcificación es la sumatoria de daño y curación. Este es un score de calcio, esto ya todos lo saben, lo vamos a pasar rápido. Y ya sabemos que distintas cantidades de carga coronaria de calcio se asocian con enfermedad cardiovascular. Y esto es una publicación interesante donde nos dice el impacto de bajar el riesgo que tiene la ausencia del factor de riesgo. Se destaca que el cero calcio coronario es lo que más tracciona hacia abajo como valor de factor de riesgo negativo. Luego viene la historia familiar y el espesor íntimo medial, las placas carotidias, pero lo que más baja el riesgo cuando es negativo, indudablemente es el score de calcio 0. Funciona bien con LDL menor a 130, fíjense, en no diabéticos, en diabéticos, en hipertensos, no hipertensos, pero además de mostrarnos los eventos coronarios, nos habla mucho más allá de lo coronario. Por ejemplo, nos detecta insuficiencia cardíaca, nos detecta probabilidad de fibrilación auricular y de accidente cerebrovascular. Quiere decir que el score de calcio coronario nos muestra probabilidad de enfermedad cardiovascular más allá de lo coronario. Pero también va más allá de lo cardiovascular. Estos son los datos que luego fueron publicados para hacer el nuevo score que yo les voy a mostrar enseguida, que es el grupo de Leslie Shaw, donde se ve que la mortalidad global a los 15 años depende del score de calcio coronaria. Recuerden estas 5 clasificaciones. Pero también cuando hacemos la tomografía, yo creo que para hacer un score de calcio hay que hacer una tomografía de todo el tórax, porque la localización extracoronaria aumenta muchísimo la probabilidad de detectar mortalidad total, no solamente mortalidad cardiovascular. Fíjense ustedes, con score de calcio 0 estamos ahí, pero a medida que empieza a aumentar el score de calcio, se escala en forma logarítmica en la detección de mortalidad total al aumentar el número de localizaciones extracoronarias, ya sea en la arteria aorta, en la válvula aórtica, en el anillo o en la válvula mitral. Quiere decir que la calcificación extracoronaria, cuando hay calcificación coronaria, es muy predictiva de aumento de mortalidad total. Pero no solamente ve lo cardiovascular, fíjense que también nos detecta la probabilidad de primer evento no cardiovascular. Puede detectar cáncer, enfermedad renal, neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, demencia y hasta fractura de cadera. O sea que es un marcador de mortalidad total, porque además de reclasificar, nos dice nuestra verdadera edad. ¿Cuál es nuestra verdadera edad? Nuestra verdadera edad es la edad arterial. Entonces, en vez de competir entre los scores y la detección de aterosclerosis subclínica, como recién nos decía Víctor, lo que tenemos que hacer es combinarla. Fíjense ustedes cómo funciona el modelo del MESA. Esta es una mujer de 45 años con estos factores de riesgo que se calcula. Si no conocemos el score coronario, tiene 13.4 de probabilidad de eventos cardiovasculares a 10 años. Si nosotros le hacemos un score de calcio y tiene 0, pasa de 13,4, baja a 7,4. O sea que reclasifica en este caso muy bien. Pero si tiene 200, que es un score intermedio, el riesgo pasa de 13,4 a 28%. O sea que es muy útil. Pero no solamente esto, sino que además, si la mujer tiene un score de calcio de 0, le decimos el piropo, que en vez de 45 años tiene 39. Pero si tiene 200 de score de calcio, le decimos el piropo, que en vez de 45 años tiene 78. Y eso es una cosa que tiene mucha importancia para lo que ahora vamos a ver. Porque además el score de calcio lo que nos puede decir a través de los datos del MESA es el percentilo en el cual se encuentra el paciente ubicado, que es un factor importante para tener en cuenta en la utilización de los recursos de prevención. Y por fin, este trabajo recientemente publicado, que tiene que ver con lo que mostré antes de los datos de mortalidad total a los 15 años, bueno, no se ve nada.
pero lo que nos dice es que de dos poblaciones estudiadas, una de 9.000 pacientes y una población de validación de la mitad más o menos, para calibrar y para verificar la mortalidad, se pudo establecer primero, en la población de validación se infraestimó el riesgo de mortalidad y se logró construir un nomograma que también dicen que está online en la página, pero que todavía no funciona, que teniendo en cuenta los factores de riesgo convencional más el score de calcio, trazando las líneas nos puede hablar de la mortalidad de 5 años a 10 años y a 15 años. Esto es muy interesante, pero tiene varias cosas que hacen ruido este trabajo. Primero, ¿dónde está que se me escapó? La dislipemia funciona al revés de lo que imaginaríamos. El hecho de tener dislipemia no baja el riesgo. Y la historia familiar también. Eso es una cosa que es difícil de explicar, que si quieren después la podemos comentar. De todas maneras, esto es un avance con respecto a lo que les mostré antes del score de mesa, porque en vez de detectar enfermedad cardiovascular de 10 años, nos habla de mortalidad a 5, 10 y 15 años. ¿Cuál es el precio de bajar el umbral? Las guías anteriores que nos decían que en vez de trabajar por encima de 20% tenemos que bajar el umbral para tratar con estatinas, nos ubican a los pacientes en cuatro clases. Menos de 5% por score por guías, entre 5 a 7,5% de riesgo, entre 7,5 y 20 y más de 20%. ¿Qué pasa si a esta población le agregamos el score de calcio? En los pacientes que tienen menos de 5% de probabilidad, si nosotros tengamos score de calcio de 0 o de más de 0, el riesgo es lo suficientemente bajo como para no justificar la utilización del score de calcio. Por eso, en los pacientes de bajo riesgo, por guías, no hay que usar el score de calcio. Pero si el paciente tiene más de 20%, fíjense que tenga score de calcio o no tenga score de calcio, el riesgo de lo que se observó en cuanto a evolución justifica la utilización de medidas preventivas independientemente del score de calcio. O sea que en los extremos la guía lo mata el score de calcio, pero en el medio tenemos entre 5 y 20% tenemos una población que entre 5 y 7,5 tenemos un 57% de pacientes que tienen score de calcio 0 y un 45% que tienen score de calcio 0 entre 7,5 y 20%. ¿Qué porcentaje representa esto dentro de la población general? Un 49% de la población. Quiere decir que en la mitad de la población estaríamos sobretratando a la mitad de los pacientes. Y este es el grupo justamente donde el score de calcio nos puede hacer la diferencia. Esto tiene un pequeño problema. Todas las guías están excesivamente orientadas a lo que se trata de utilizar como estatinas como prevención, lo cual limita mucho nuestra actividad como médicos. 2 palabras. Reemplazo hormonal. Primero era obligatorio, luego estuvieron prohibidos y ahora están recomendados. ¿Cuándo? La terapia de reemplazo hormonal de acuerdo a la edad arterial. Y es por eso que cuando uno tiene dudas de utilizar, en vez de usar la edad cronológica de las mujeres para decidir la terapia de sustitución hormonal como preventivo de enfermedad cardiovascular, no es solamente tener en cuenta la edad, sino el tiempo desde la menopausia, pero el score de calcio nos podría, a través de la edad arterial, seleccionar mejor a las pacientes. ¿Qué pasa con la diabetes? Veníamos repitiendo desde hace años como loro que tener diabetes era lo mismo que tener enfermedad cardiovascular. Hoy sabemos que no es así. Cuando el paciente tiene enfermedad cardiovascular y son diabéticos les va muy mal, cuando no tienen ninguna de las dos les va bien, pero a los diabéticos como grupo general les va mucho mejor que a los coronarios. No parece ser cierto que los diabéticos sean lo mismo que enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque los diabéticos son un grupo muy heterogéneo de pacientes, en los cuales el tiempo de desarrollo de la diabetes es lo que determina el riesgo, pero que además, dentro del grupo de diabéticos hay un 38% de pacientes que tienen score de calcio 0 y por lo tanto tienen bajo riesgo. ¿Y por qué tienen bajo riesgo?
Fíjense que a los no diabéticos les va mejor que a los diabéticos. Y a los diabéticos les va peor cuanto mayor sea el score de calcio. A mismo score de calcio, siendo diabético, le va peor. Pero a los diabéticos con score de calcio 0 les va igual que a los no diabéticos con score de calcio 0. Así que los diabéticos no son todos iguales. Fíjense, por ejemplo, que la diabetes mellitus, síndrome metabólico, ninguna de las dos, el estatus, el riesgo del paciente depende más del score de calcio que del estatus glucémico. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? El estudio SPRINT mostró que utilizar un recurso más agresivo como objetivo de tratamiento para la hipertensión arterial baja la mortalidad. Y esto está claro, este es el número necesario a tratar, que es muy bueno para todas las hipertensiones severas, pero cuando la hipertensión es moderada, solamente aquellos pacientes que tienen más riesgo cardiovascular detectado por score de calcio nos justifica con un número necesario a tratar de 20 la utilización del recurso que nos propone el estudio SPRINT. Y lo mismo ocurre para la utilización de aspirina. Suponiendo que el número necesario a dañar sea de 480 con la aspirina, el score de calcio puede detectar en qué grupo de pacientes el número necesario a tratar está por debajo del número necesario a dañar. Y el score de calcio de 100 nos puede seleccionar pacientes en los cuales es mejor el remedio que la enfermedad en cuanto a la aspirina como prevención cardiovascular. ¿Pero para qué sirve esto? ¿Hay algún megatrial que haya demostrado que la sola utilización del score de calcio reduzca la mortalidad? No hay ninguno. Pero tampoco hay ningún megatrial que haya demostrado la función de las guías, ni la utilidad de las guías. ¿Pero hay algo parecido? Hay dos cosas que son parecidas. En el St. Francis Study se demostró que en los pacientes que tienen más de 400 de score de calcio, la utilización de estatinas bajó la tasa de eventos coronarios en un 42%. Esto es algo. Y el otro ensayo que tiene que ver es el Eisner Trial, que el Eisner Trial, como muchos de ustedes recordarán, tomó pacientes sin enfermedad cardiovascular, los asignó a score de calcio conocido y a score de calcio no conocido y vio cómo controlaron los factores de riesgo. Y se vio que se obtuvieron resultados favorables solamente en el grupo de pacientes que conocían el score de calcio. Es así como aparece esta guía, que es de la Sociedad Cardiovascular de Tomografía Cardíaca Cardiovascular, donde dice que si el score de calcio es 0, no hay que recomendar estatinas. Si el score de calcio es de 1 a 99, utilizar el percentilo de 75 como umbral para utilizar estatinas, con menos de 100 no usar aspirina, con más de 100 usar aspirina, y si el score de calcio es menos de 300, moderada dosis de estatina, y más de 300, alta dosis de estatina. Es una recomendación de una guía. Pero ¿qué pasa? Yo creo que las guías están demasiado orientadas a las estatinas. Lo importante para la prevención es el cambio de hábito. El tema del tabaquismo, la dieta, el peso, la actividad física, la reducción del estrés en la medida de lo que sea posible. Y entonces nosotros vemos que nosotros tenemos que apuntar a la razón o a la emoción. La razón. Y nosotros creemos que somos seres razonables y conscientes, pero en realidad somos más emocionales y más inconscientes. Porque hace 30.000 años que somos razonables y 3 millones de años o más que estamos sujetos a la emoción. Y somos conscientes. El sistema consciente es capaz de procesar a 80 bytes por segundo, pero el inconsciente procesa 80 megabytes por segundo. Por lo tanto, somos 1 millón de veces más inconscientes que conscientes y 1000 veces más emocionales que razonables. Por lo tanto, nosotros, la propuesta es que la utilización del score de calcio puede ayudar a los pacientes a tomar conciencia sobre la presencia de enfermedad y eso ayudar a cambiar los hábitos necesarios. Fíjense si somos emocionales o
o razonales. Entonces, en un paciente asintomático libre de enfermedad cardiovascular, cuando nosotros creamos que el resultado del calcio cambiará el manejo, le podemos hacer un scan y el resultado del scan nos puede convencer a nosotros de que es necesario tomar medidas preventivas y podemos generar el impacto emocional, porque con la razón sola no alcanza, si no el SIDA no existiría. Le hubieran dicho, muchachos, sexo seguro y no usen jeringa descartable, y en una generación se hubiera acabado. Vamos a ver ahora, olvidémonos de la prevención cardiovascular, pesquisa de isquemia y calcio coronario. 3 situaciones, voy a tratar de ir lo más rápido posible. La unión del score de calcio con el estudio de perfusión nos puede ayudar en la elección de qué pacientes serían pasibles de estudio de perfusión, mejorar la estratificación de riesgo y el manejo clínico y mejorar la interpretación del estudio de medicina nuclear. Como sabemos, la cantidad de estudios anormales va cayendo y tenemos un 10% de estudios anormales y la presencia de 5%. Es difícil sostener la utilidad de un método caro como la medicina nuclear cuando los resultados son tan magros a la salida. Fíjense, hay muchos ensayos, pero yo traje este solo, que es el PROMISE, que demostró que cuando nosotros predecíamos la probabilidad pretest y nos daba alrededor de 55%, a la salida, ya sea por tomografía o por SPECT, la cantidad de pacientes con SPECT anormales era del 10%. Quiere decir que estamos eligiendo mal a los pacientes. Si nosotros tomamos los estudios que hicieron las dos cosas, tanto medicina nuclear como estudios de perfusión, vemos que si el score de calcio era menos de 100, la probabilidad de un estudio positivo es muy baja. Si el score de calcio era de más de 400, la probabilidad de estudio era decente. Y en el medio ahora vamos a ver cómo hacemos. Hay un metaanálisis y están todos estos estudios y sabemos, los resultados son bastante consistentes. Si el score de calcio es bajo, la probabilidad de SPECT anormal también lo es. Si el score de calcio es de más de 400, la probabilidad de SPECT anormal se acerca mucho más a lo razonable. Y entre 100 y 400, nosotros tenemos este estudio de Rosansky que nos ayuda. Olvidemos las líneas blancas y negras, veamos solamente las del medio. Solamente cuando el 85% de probabilidad pretest era positivo, los scores entre 100 y 400 nos detectaban una cantidad buena de SPECT anormales. Y lo mismo la sintomatología. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un score de calcio de menos de 100, no deberíamos en pacientes oligosintomáticos hacer un estudio de medicina nuclear. Si tenemos más de 400 estaría bien indicado, porque vamos a ir a pescar donde están los pescados, y si tenemos entre 100 y 400, tenemos factores que reducen la probabilidad y otros que aumentan la probabilidad de encontrar isquemia. Sexo femenino, baja carga de factores de riesgo, buena capacidad aeróbica máxima, sin otras comorbilidades y dolor atípico, indicarían que este paciente no necesita un SPECT. Por otro lado, el sexo masculino, alta carga de factores de riesgo, baja capacidad aeróbica máxima, la presencia de comorbilidades, que esto viene a refrendar bastante lo que nos dijeron Fernando y Víctor. ¿Qué pasa cuando estratificamos el riesgo con SPECT y enfermedad y score de calcio a la vez? Para cualquier predicción en este score de calcio de más de 100, la presencia de un SPECT positivo aumenta la capacidad predictiva, tanto para eventos cardíacos como para muerte de todas las causas. Esto es más de lo mismo, vamos a pasarlo rápido, y vemos que para SPECT normal y a SPECT anormal el score de calcio nos subestratifica bien la posibilidad de tener eventos coronarios. Por otro lado, esta gente vio que cuando con una línea de corte de 709, la sensibilidad del SPECT aumentó del 76% al 86%. O sea que nos puede ayudar a mejorar la predicción, el conocimiento del calcio coronario a la hora de tener el resultado del SPECT, no solamente para decidir cuándo lo hacemos. Esto es lo mismo, mejora el área bajo la curva y mejora la interpretación de los estudios, nucleares. Fíjense en este grupo de pacientes, sin conocer el score de calcio, había muchos estudios equívocos
y la presencia del conocimiento del score de calcio redujo la posibilidad de informar estudios como equívocos. Y por último, el fluoruro. Y por eso yo digo, no es solamente el score de calcio. El score de calcio es la integración de los factores de riesgo a lo largo del tiempo. Pero la calcificación nos da al principio el elemento inflamatorio de la enfermedad cardiovascular. Ya sabemos que el FDG nos puede detectar la presencia de inflamación arterial, pero cuando nosotros lo queremos ver en las coronarias, el problema es que el miocardio también capta la fosfodioxiglucosa y entonces la relación órgano-fondo no nos permite hacer un diagnóstico acertado. Fíjense, esta es una enfermedad aórtica que sin calcificación casi tiene mucho fluoruro. Lo que ocurrió en este grupo de pacientes, esto se lo paso muy rápido solamente para que quede el concepto, que el fluoruro, que la captación de flúor intensa detectó qué aortas se iban a calcificar a lo largo del tiempo. Lo mismo pasa en el aneurisma aórtico, donde independientemente de la presencia de un diámetro de más de 5,5, en aneurismas más pequeños pero con captación de flúor, el riesgo de ruptura aumenta y podría ayudar a decidir qué pacientes se pueden operar antes. Y esta es una angiografía coronaria y aquí cuando se le agrega la información del fluoruro para detectar la actividad de la placa incluso antes de que se calcifique. Los puntos clave del fluoruro. El fluoruro se utiliza desde hace 30 años para para patología ósea. Lo que hace es detectar el depósito activo de hidroxiapatita y lo que hace el fluoruro es no unirse a las proteínas plasmáticas y tener una extracción de primer paso muy eficiente. Por lo tanto, la relación órgano-fondo es muy buena. La calcificación precoz es un marcador de inflamación en todas las arterias. Detecta las placas vulnerables arteriales, detecta evolutividad en la estenosis aórtica y puede detectar la probabilidad de ruptura en los aneurismas aórticos. O sea que me parece que cuando uno habla de calcificación, el próximo paso que nosotros podemos tener es la utilización del fluoruro, que por otro lado dicen que es un radioisótopo barato. No sé si eso será cierto. Y si es barato van a hacer mucho, sí, sería bueno. Bueno, entonces recordemos que la predicción es siempre muy difícil, pero sobre todo cuando se trata del futuro. Muchísimas gracias. Por eso te dejé separada tu charla, porque sabía que tu charla era un poco más larga. ¿Viste lo que es tener el conocimiento? Ya lo conocemos. Muy excelente las 3 charlas. Para comenzar una preguntita. La progresión, el paciente con riesgo intermedio. Score 0, ¿cuándo hacemos el próximo estudio? Ahí está. Se habla de 5, vos decís 4. Más o menos entre 4 y 5 años, porque la aparición es... Hola. No es lineal, es un poco más caótica la aparición del calcio, pero a los 4 años se justifica hacerlo. Y si tiene score de calcio positivo, probablemente no haya que repetirlo nunca. Bueno, el fluoruro, marcador aparentemente de alto riesgo, placa de alto riesgo, placa vulnerable. Sí. ¿Qué opinás? Y lo que ocurre es que cuando no está todavía la calcificación activa, que la placa no está tan densamente calcificada, que la placa no está tan densamente calcificada, las vesículas de hidroxiapatita dentro en el subendotelio hacen que esa dureza que hay ahí junto con el shear stress es lo que haga demasiado vulnerable la placa. Lo que se está trabajando ahora es en el riesgo residual. El riesgo residual de los pacientes, por ejemplo, después de un evento coronario agudo, tenés el riesgo residual de LDL, que después de dosis alta de estatina te quedan con más de 60 de LDL. El riesgo residual inflamatorio, que es los pacientes que tienen bajo LDL, pero que tienen más de 2 de PCR, y el otro grupo de pacientes es el que no tiene riesgo residual. El riesgo residual inflamatorio, que aplicaría a este problema también, se está empezando a estudiar con
primero con colchicina, porque parece que la colchicina puede bajar la inflamación arterial, y después con inhibidores, con otros inhibidores de los procesos de las capcasas y otras sustancias, incluso algunos monoclonales, para disminuir la posibilidad de que la inflamación residual al evento coronario agudo. Pero vamos a empezar a mirar las placas más desde el punto de vista de la actividad inflamatoria, probablemente. Y el flúor puede ser una ayuda. Muy bien. Pregunta. Sí. Es un elemento más, ¿no? Porque cuando hablamos de placa vulnerable, viste que hay criterios mayores y criterios menores. Y dentro de los criterios mayores, uno es la inflamación de la placa, después está el grosor de la placa, el diámetro de la placa, y bueno, y otras cosas que yo no me las acuerdo. Pero, y eso, viste, por ahí la evaluación de eso te define realmente, te acerca más a que la placa sea vulnerable. Esto ayudaría, sería uno de los factores, o uno de los criterios mayores, el hecho de que la placa esté inflamada, de que puede ser una placa vulnerable, pero no es el único. No, la PCR también. La PCR también. Y lo que pasa es que la ventaja que tiene esto con respecto al IBUS es que el IBUS va por cateterismo, sí o sí, y en realidad no lo tiene mucha gente al IBUS. Esto hay como 60 PETs ya instalados, ¿no? Entonces... está bueno, no lo conocía. Y lo último que le comenté a Alejandro, que ahora lo dejo hablar, primero me acordé, pero no lo encuentro, hay un trabajo que hablaba de que los pacientes que tienen lesiones vasculares, ¿sí?, pueden evolucionar a dos tipos, ¿no? A una lesión, un evento fatal o no fatal. Entonces, en ese trabajo estaban los países desarrollados y los subdesarrollados. Y lo que mostraba era que en los países desarrollados, que tenían mejor tratamiento, tenían mejor accesibilidad al tratamiento, tenían un mayor porcentaje de placas o de lesiones no fatales y pocas lesiones fatales, a diferencia de los países subdesarrollados, ¿sí?, que era completamente al revés. Un poco lo que mostraba esto era de que el tratamiento óptimo, ¿sí?, hacía que vos tengas o muchas lesiones fatales o pocas, o bajo porcentaje de lesiones fatales. No sé si se entiende. Entonces, cuando yo daba la charla, lo que decía, ¿qué pasa si tengo un paciente con 400, 600 de score de calcio? Bueno, lo que voy a hacer en ese paciente que es asintomático es mejorar el tratamiento, porque si hace una lesión de placa o hace un evento, va a ser un evento no fatal, ¿sí? Pero la duda que le preguntaba a Ale es, hoy muchos pacientes que tienen score de calcio, porque tengo pacientes con score de calcio de 600 nada más, y se operaron de cirugía bariátrica o una cirugía metabólica. Y como ustedes saben, la cirugía metabólica son pacientes que tienen diabetes, que tienen colesterol, hipertensión, y dejan de tomar la medicación. No sabemos hasta cuándo, pero dejan de tomar medicación, pues no tienen más hipertensión, no todos, pero el 60-70% de los pacientes no tienen hipertensión, no tienen diabetes. ¿Qué hacemos? Este paciente, o sea, ¿los seguimos tratando? ¿No los seguimos tratando? No sé, no tengo la duda. Eso no lo sabe nadie. Lo que sí está escrito es que la cirugía bariátrica baja el score de calcio independientemente de la bajada del colesterol. O sea, es por algún otro mecanismo que a lo mejor tiene que ver por el mismo motivo por el cual mejora la glucemia, la inflamación y todo eso. Es probable que sea así. Claro, es verdad. Me parece que estamos en una época en donde, teniendo los paralelismos, digamos, de pensar en la luminografía y que después descubrimos que había una pared en la arteria, ahora estamos de vuelta en lo mismo porque estamos metiéndonos en la biología. Y esto lo digo porque cuando uno recitaba que la coronaria normal tiene 0 mortalidad, era lo que había en ese momento. Digamos, y cuando nosotros dijimos que los estudios de perfusión normales tienen 0.4% de mortalidad, probablemente sea para una población que uno estudia como una cohorte, pero como dijo recién Gustavo, los pacientes van cambiando. Esto que nosotros pusimos diabéticos, ¿qué son diabéticos? Los diabéticos que eran diabéticos y después se trataron y normalizaron o no normalizaron. Yo estoy estudiando diabéticos en el instituto, con el flujo de reserva, y estoy viendo, por supuesto, las perfusiones normales con anormal reserva. Eso los voy a seguir a ver qué les pasa. Y hay otros que tienen la reserva normal. Según lo que está escrito, parecería ser que les va diferente.
Pero sin embargo, cuando vos lo pusiste como diabéticos. Y tenían la perfusión normal. Me parece que tenemos más incertidumbres que antes, pero con una información que nos permite racionalizar mejor los tratamientos. Porque vos hablabas de score de calcio. Yo hice casi 300 pacientes con score de calcio y perfusión con el sesgo de que hablamos antes. O sea, fueron pacientes que yo recibí y que los estudié. Yo encontré isquemia recién a partir de 2000 de score de calcio. La grasa nuestra es distinta a la grasa de los americanos y el calcio nuestro también. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo esperaba encontrar 30% de isquemia en pacientes con más de 400 y tuve que subir a 1500 más o menos. Eso es lo que a mí me pasó. Yo creo que un poco como lo que dijo él, sigue siendo el paradigma es no pensar pensar sabiendo, conocer todo lo que son los factores de riesgo, todo lo que es la biología, pero el tema está en el paciente. Al paciente le traigo lo que tiene y voy a poder realmente pensar qué es lo mejor para hacerlo. No, sí. No, si ustedes se fijan, lo que dijimos los tres fue exactamente lo mismo. Sí, tenemos 4 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Marcela? Hola. Bueno, primero felicitar a los 3 expositores porque la verdad que fueron interesantísimas. Yo les quería contar un poquito la experiencia nuestra como grupo. Nosotros nos viramos un poquito como Calderón a la parte de la prevención y tenemos la suerte de tener el manejo de prevención y de imágenes y de casi todos los métodos diagnósticos en aplicación. Actualmente tenemos 50.000 pacientes al año y les hacemos 25.000 Doppler, tenemos unas 5.000 SPET, 5.000 ecoestrés por año, unas 500 resonancias, unos 500 CT. Y la verdad que tenemos todo en base de datos y este año pudimos hacer el primer análisis de todo y hay algunas cosas que les quería contar que me parece que ustedes lo dijeron en realidad cada uno en sus charlas y que nosotros desde la clínica podemos comentar algunas cosas. Primero, estamos estudiando mucha gente chica, chicos y adolescentes. En los chicos y adolescentes creo que es ahí donde el impacto mayor lo tienen los factores de riesgo. A ese grupo nosotros no les tenemos que aplicar imágenes. Nosotros ahora presentamos varios trabajos en la sociedad y analizamos, por ejemplo, de 1.500 aptos físicos en chicos y adolescentes, donde la Sociedad de Pediatría dice que uno debe tamizar los factores de riesgo entre los 9 y entre los 6 y los 17 años. 54% de dislipemia en chicos que no tienen nada y más del 50% de sobrepeso y obesidad. ¿Qué vimos a esos chicos? ¿Qué les tenemos que hacer? Como cardiólogos, obviamente los métodos de imágenes ahí sirven solamente para aquellos casos donde uno ve hipertrofia en un chico joven y uno le trata de prevenir la muerte súbita o ve alguna cosa rara, pero en el eco la verdad que vimos todo. Los 1.500 aptos físicos que analizamos vimos ergometría, eco, laboratorio, electrocardiograma, clínica y lo único que nos dio fue la dislipemia y el sobrepeso. ¿Eso para qué nos sirve? Para pensar que esos chicos seguramente van a tener la carga aterosclerótica en la edad después de los seguramente 30 años, ya presente en los Doppler carotídeos o van a ser chicos, gente que en la edad intermedia de la vida va a tener mayor daño vascular. En la gente, ¿qué otras cosas vimos? Vimos, por ejemplo, en nuestra experiencia, la resonancia y el CT, como la cámara gamma, se utilizan mucho más en el enfermo. Nosotros ahí usamos de lo viejo que teníamos de antes, diagnosticamos patologías anatómicas y a su vez en las pruebas funcionales ayudamos al médico a manejar enfermedades y a, en realidad, en el grupo intermedio, la medicina nuclear evalúa quién tiene más riesgo o diagnostica isquemia. El score de calcio, les cuento algo que vimos. Score de calcio 0. Nosotros a todos los CT les hacemos score de calcio. Score de calcio 0. ¿Y qué empezamos a ver? Que algunos score de calcio 0 tienen placa blanda. 10% de placa blanda en 100 pacientes analizados. ¿Y esos pacientes qué?
el score de calcio es 0. O sea, hay grupos de gente donde a lo mejor hay que hacer algo más, porque eso podría explicar a aquellos tipos muy jóvenes que por ahí tienen un evento cardiovascular fatal y no tenían nada. ¿Saben qué tenían? Ergometrías positivas. Todos tenían infradesnivel del DST. Score de calcio 0, 10% de placa blanda. Todos esos pacientes, el 100% de los que tenían placa blanda, ergometría positiva. O sea que los métodos de imágenes yo creo que son importantísimos en la etapa intermedia de la vida y en los pacientes más añosos y aportan, primero, ayudan al manejo de la enfermedad y segundo, los métodos nuevos nos ayudan a entender un poco más aquellos datos de pacientes, aquellos datos de los estudios que no comprendemos, cámaras gamma normales con ST que no comprendemos, o estudios de perfusión positivos con lesiones anatómicas negativas, o sea, nos ayudan al mismatch de los estudios. Era simplemente contarles esto, que en realidad creo que todo no es que deja de ser utilizado, que estuvo mal utilizado, creo que los factores de riesgo son importantísimos, pero en una etapa de la vida menor. Sí, cuidado con el score de calcio en los pacientes sintomáticos. Eso es sintomáticos. Pero mucho cuidado con el score de calcio 0 en el paciente sintomático, no se lo crean, porque no hay método perfecto. El score de calcio es muy lindo, pero de ahí a decir que... Pero asintomático y 0... asintomático y 0 la probabilidad... Sí, pero igual vos viste que siempre es 0,4, 0,3, no es 0. 0 no existe. Bueno, nos resta agradecer a los tres expositores las excelentes charlas, la verdad que muy buenas, a nuestros invitados comentadores también, al doctor Calderón, a la doctora Majul. Y bueno, seguimos con dos cositas. Sí, dos cosas importantes. Bueno, muchas gracias, estuvo genial. Este mes está el Congreso de Ecoimágenes de la SAC y bueno, estamos todos invitados y aquellos jóvenes tienen a través del laboratorio Ruemers, que compró 500 becas, la oportunidad de anotarse. Así que mañana me persiguen al visitador médico de Ruemers para que puedan estar aquellos que no pertenecen al consejo o no son del comité organizador científico, que ellos automáticamente están inscriptos. Los que no están en ese grupo, y comuníquenselo a sus compañeros, residentes, médicos jóvenes, porque queremos que estén. Y Ruemers tiene 500 becas, así que bueno, a pedírselo. Y por otro lado, el doctor Mereta, que tiene 60 segundos para hacer un anuncio muy importante de una vía de comunicación web. Ni en pedo, pero no. No, mientras vos hablabas, me parece que salimos como consejo, me parece que yo quiero hacer público un reconocimiento a Víctor porque está capitaneando ahí y la verdad que parece que todos estamos más confortables, digamos. Vieron que hicimos un pequeño... Me olvidé. ¿Por qué tienen que venir al Congreso de Imágenes? Porque ahí pusimos temas muy nuevos. Uno de los temas nuevos es todo el aspecto en el primer caso con el doctor Fernando Mut, de neurocardiología. Es una cosa muy interesante que ninguno de nosotros creo que tiene experiencia y ellos sí. Después incorporamos lo de vasculitis reumática con una especialista en reumatología que nos va a mostrar el camino de acá en adelante para la utilización del PET y la evaluación de los tratamientos inmunosupresores, que también es un tema lindo. Y bueno, y vamos con Sonia y el resto de los compañeros a actualizar todo lo que es infecciones y PET. Así que bueno, hay un justificativo académico para que no falten. Va a estar muy, muy interesante. Me había olvidado. Y por ahí nos podemos poner de acuerdo para hacer como habíamos insinuado, hacer el Ateneo bibliográfico o mirar algo en pantuflas en la casa, que por ahí es más fácil que venir, o no. Algunas casas no es tan fácil. Vengamos a la SAC. Pero hay una herramienta muy interesante que ya la probamos y por ahí cuando Víctor me manda los mails, hacemos una invitación y tratamos de poner algún día para ver si nos conectamos para discutir un artículo.